Hace 528 años, los españoles pisan por primera vez tierras lejanas, llenas de riquezas, historia y cultura milenaria. Fue a partir de esta fecha el inicio de una nueva etapa en la historia universal, cuando Cristóbal Colón, apoyado por la reina Isabel la Católica, llega a bordo de sus 3 carabelas a la isla de Guanajaní, en las Bahamas. En su afán de confirmar la teoría que la Tierra era redonda, Colón llega el 12 de octubre de 1492 a un lugar al que equivocadamente creyó pertenecía a la India y al que llamó San Salvador. Fue en el año de 1506 cuando el navegante genovés muere sin saber que había sido el descubridor de un nuevo continente, América. 11 años después, Francisco Hernández de Córdoba llega a costas de la península de Yucatán en México para explorar estas tierras habitadas por nativos, quienes atacaron y defendieron su territorio, logrando escapar solo unos cuantos españoles. Ellos llevan la noticia al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez Cuéllar, de que esta zona era rica en oro, por lo que un año después llega a la isla de Cozumel una segunda expedición de 240 hombres, comandada por Juan de Grijalva. Al internarse por el Golfo de México, se encuentran con restos de sacrificios humanos en el lugar al que llamaron la Isla de Sacrificios. Y más tarde, localizan un islote muy propicio para el refugio de sus barcos, bautizándolo como San Juan de Ulúa. Debido al éxito de esta expedición, en el año de 1519 envían a una tercera tropa al mando de Hernán Cortés, quien lideraba a más de 600 hombres altamente armados. Con la ayuda de náufragos que habían sobrevivido de pasadas expediciones, Cortés logra derrotar a pueblos mayas en la zona de Yucatán y Tabasco. Estos últimos se someten y rinden tributo al conquistador. Entre los obsequios y ofrendas que recibía por parte de los mayas, Hernán Cortés conoce a una mujer inteligente y desenvuelta llamada Malitzin, mejor conocida como la Malinche. Ella se suma al europeo y le ayuda con la traducción de la lengua náhuatl al idioma español. Fue el Jueves Santo del 21 de abril de 1519 cuando Hernán Cortés llega al islote de San Juan de Ulúa. Allí fue recibido por enviados del emperador Moctezuma, quienes lo honraron con finos lienzos, abundante comida, además de joyas en oro y plata. Al día siguiente, Cortés quiso responder la atención de los indígenas organizando carreras de caballos, disparos de cañones, falconetes y fusiles, que sin duda sorprendieron a los aztecas, quienes atónitos dibujaron todo cuanto veían en lienzos para mostrárselos más tarde a Moctezuma en Tenochtitlan. Es a partir de ahí cuando la ambición de Hernán Cortés lo hace conspirar en contra del gobernador de Cuba para quedarse con parte de las riquezas encontradas. Y así decide fundar el primer ayuntamiento en tierra firme de América continental. Diego Godoy redacta el acta dándole por nombre Villarrica de la Veracruz, quedando como primeros alcaldes Alonso Hernández de Portocarrero y Francisco de Montejo. De inmediato, las nuevas autoridades le otorgan a Cortés el título de capitán general y justicia mayor, rompiendo así lazos con el gobernador de Cuba. A nombre de la corona española, se llevó a cabo la fundación del primer cabildo, pero las condiciones inhóspitas del lugar los obligaron a trasladarse a Quiahuixtlán, un lugar rodeado de cerros en el que hasta el día de hoy se encuentra un cementerio prehispánico y un gran peñón que servía para proteger las embarcaciones de los vientos del norte. Es en Quiahuixtlán donde Cortés decide partir a la Gran Tenochtitlan, después de hundir los barcos y asesinar a los marineros que intentaron conspirar en su contra y regresar con el gobernador de Cuba. 6 años después, los españoles que se quedaron en la villa deciden cambiar de lugar de asentamiento. En 1525 se instalan al margen del río Huitzilapan, en un sitio al que después llamaron La Antigua. Pero en el año de 1552, un huracán destruye hospitales, iglesias, bodegas, viviendas y la casa de cabildo que habían construido. Después de esta catástrofe, y en virtud de que el río resultó ser poco favorable para el traslado de la mercancía hacia España, el rey Felipe II ordenó el traslado de la Villa Rica de la Veracruz a tierra firme, ubicada frente al islote de San Juan de Ulúa. Es así como nace el nombre de la antigua Veracruz, pues a partir de ahora se realizan una cuarta y última fundación a la que se nombró la Nueva Veracruz, sitio donde hasta la fecha continúa asentado el ayuntamiento.
Veracruz es hoy una gran ciudad. Su nombre surge en la época del cristianismo, cuando el emperador Constantino I, el Grande, envía a su madre a Jerusalén para buscar la cruz en donde Jesús de Nazaret había sido crucificado. Después de hallar 3 cruces en el lugar de la crucifixión, se dice que una de ellas resucitó a un cadáver, logrando descubrir cuál era la verdadera cruz que portó el cuerpo de Jesús. Veracruz es el primer ayuntamiento fundado en México. Su escudo de armas de la Villarrica de la Veracruz fue otorgado por el rey Carlos I de España y V de Alemania, el 4 de julio de 1523 en Valladolid. Después de 491 años de su fundación y de haber pasado por una enorme cantidad de acontecimientos, hoy nos hacen a todos entender su historia. La historia de una ciudad en donde surge el pasado de un pueblo que se ha esforzado por ser libre, que se ha caracterizado por su fuerza, determinación y por el amor a la patria de sus hombres y mujeres. Hoy, en este 2010, los mexicanos y los veracruzanos festejamos el bicentenario, 200 años del inicio de la independencia y 100 años del comienzo de la revolución. Recordar estas fechas, recordar nuestra historia, no es solo para celebrar, sino para revivir los valores e ideales que le dan sustento a nuestra nación. 200 años se celebran así. Es nuestro bicentenario. 2010.